Hola familia Getsemaní, amigos, gracias por conectarse a esta transmisión. Seguimos reuniéndonos en forma presencial y también en forma virtual en este tiempo de pandemia. Espero que se encuentren bien y gracias por su respaldo y apoyo. Muchas felicidades a los padres en este día especial que celebramos a los padres. Felicidades, espero que le hayan podido llegar el obsequio que le hicimos llegar a nuestros padres de parte de nuestra iglesia y que lo hayan disfrutado. Muchas felicidades, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Hay un pensamiento recurrente en mi cabeza y es imaginar qué sucedería, qué pasaría si en una de nuestras reuniones apareciera Jesús, llegara Jesús a una de nuestras reuniones. ¿Qué pasaría? ¿Qué sentiríamos nosotros? Pero pienso más, ¿qué sentiría Él? ¿Qué sentiría Jesús al estar en una reunión, en una de nuestras reuniones? Me imagino a Jesús colocándose en pie en medio de la reunión y haciéndonos esta pregunta a nosotros como iglesia. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho con mi gracia? ¿Qué han hecho con mi mensaje de amor? ¿Qué han hecho con mi mensaje de perdón? ¿Qué han hecho con el evangelio que les he transmitido? ¿Cómo es que han convertido un mensaje lleno de compasión, de perdón, de gracia, de humildad, en un mensaje lleno de orgullo, de culpa, de juicio, de condena? ¿Qué han hecho con el mensaje que yo les transmití? Y pienso mucho en eso. Ahora, ¿por qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo mismo que está escribiendo Santiago en el capítulo 4. Hoy vamos a mirar solamente 2 versículos en esta serie que estamos desarrollando que se llama Creer y Vivir. Y vamos a ver solamente en el capítulo 4 los versículos 11 y 12 para que ustedes sepan de qué estoy hablando en el día de hoy. Esto dice Santiago: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Bueno, de eso es que estamos hablando. De eso es que está hablando Santiago. Santiago no puede evitar, no se puede resistir a hablarnos, a confrontarnos con un pecado muy sutil que manejamos en todas las congregaciones y en todas las relaciones humanas. Un pecado muy sutil, pero un pecado muy constante que siempre ha estado presente en la vida de la iglesia del Señor. Lo que Santiago está tratando de hablar y de prevenirnos no es un problema del lenguaje, no es un problema que está en nuestra boca. Como siempre, Santiago va al fondo del problema y el problema está en nuestro corazón. El hecho, como lo acabamos de leer, el hecho de murmurar, de hablar mal los unos de los otros, no es un problema de la lengua. No es que esa persona tiene una lengua muy peligrosa, no es el problema de la lengua, es el problema del corazón. Ahora, ¿por qué luchamos con la calumnia? Recuerden, calumnia es hablar mal de otra persona. ¿Por qué luchamos con la calumnia? ¿Por qué luchamos con el juicio de siempre estar juzgando a los demás? Yo diría que hay algunas razones. Una de ellas, la más fácil de entender, es que nunca nos va a faltar material, porque siempre estaremos rodeados de personas imperfectas, que siempre nos darán material, siempre nos darán ocasión y oportunidad de comentar sus errores, sus fallas. Siempre tendremos que hablar de otras personas porque estamos rodeados de gente imperfecta, débil, fracasada y pecadora, al igual que nosotros. Otra razón por la cual nos gusta hablar mal de otras personas, criticarlas, calumniarlas, chismear de otras personas y juzgarlas, es que juzgar es más fácil que tener misericordia. Es más fácil tomar una posición lejana y mirar a esa persona y señalarla como pecadora, como culpable, como una vergüenza, como alguien que no merece nada. Es más fácil tomar una posición distante y señalar que tomar una posición cercana a esa persona,
ayudarle a levantarse, ayudar a superar sus luchas con su pecado, ayudar a vivir una vida que realmente experimente una transformación. Es mucho más fácil el señalamiento, la culpa, el juicio, que la misericordia. Otra razón es que cuando juzgamos y criticamos y calumniamos a otra persona, es muy frecuentemente es porque así nos sentimos excusados de nuestras propias faltas. Escuche cómo lo escribió el apóstol Pablo en Romanos 2.3. Romanos 2.3 dice así: ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Muchas veces pensamos que si señalamos los errores en los demás, las vergüenzas de los demás, las caídas de los demás, los pecados de los demás, los fracasos en los demás, Dios no va a fijarse tanto en mis propios pecados y en mis propios fracasos. Por eso nos gusta quitar la atención, dirigir la atención hacia otras personas, mostrando que ellos son peores que nosotros. Es simplemente una forma de eludir y de excusarnos de nuestras culpas, resaltando, destacando, acrecentando las culpas de otras personas. Pero hay otra razón por la que tendemos a juzgar a otras personas, y esta es la razón tal vez más común que se encuentra usted en la Biblia de por qué juzgamos a los demás, y es esta palabra orgullo, orgullo. Jesús condenó casi más que cualquier otro pecado el orgullo en nuestras vidas, porque es muy fácil olvidarnos de quiénes realmente somos y empezar a creer lo que no somos nosotros, empezar a pensar que somos más sabios de lo que realmente somos, que somos más justos de lo que realmente somos, que somos más buenos de lo que realmente somos. Empezamos a compararnos con otras personas y empezamos a creer que somos mejores que esos de otras personas. Es fácil sentarnos en una reunión, en una celebración en la iglesia, sentarnos y escuchar un sermón y pensar: uy, este sermón le está cayendo muy bien a Julanito de tal, uy, menos mal que está aquí Julanita de tal para que escuche eso. Olvidándonos que por la gracia de Dios, Dios permitió que estuviésemos nosotros allí para que escucháramos esas palabras, porque Dios también quiere que las escuchemos, porque Dios también quiere hacernos entender que estamos necesitados de un cambio en nuestras vidas. Pero preguntémonos, ¿por qué no deberíamos juzgar a las demás personas? ¿Por qué a Dios le molesta que nosotros juzguemos a los demás? ¿Por qué no deberíamos señalar, criticar, condenar, juzgar, lanzar juicios contra otras personas? Bueno, Santiago en este texto de capítulo 4, versículos 11 y 12, nos da 3 razones por las cuales no debemos juzgar a las demás personas. La primera razón es esta: no es cristiano juzgar a las otras personas. Esto es lo que dice el versículo 11: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley. Notó que en este versículo 2 veces utiliza la palabra hermano o hermanos, porque nos está tratando de recordar Santiago aquí que somos una familia, que cuando yo hablo mal, cuando yo juzgo, cuando yo critico a una persona de la familia de la iglesia, estoy atacando, juzgando, señalando a alguien que es mi hermano, mi hermana en Cristo. Y cuando una persona del círculo de mi familia espiritual, la iglesia, cae, fracasa, peca, la embarra, no debe ser un motivo de gozo, ni un motivo para yo hablar de esa persona, sino debe ser un motivo para preocuparme por esa persona, para interesarme en esa persona, para entristecerme por lo que está viviendo esa persona. Entonces, en primer lugar, no debo juzgar, según Santiago, porque eso no es cristiano, no es propio de lo que debe ser el comportamiento y la actitud en la familia del Señor. La segunda razón que da Santiago es porque no es amoroso. No es amoroso. Miren esa línea: habla mal de la ley. Ahora,
¿Es que es un delito hablar mal de otras personas? ¿Es que es un delito en nuestro país, en nuestro código legal? ¿Es un delito juzgar a los demás? ¿Cuál ley estamos contraviniendo? ¿Cuál ley estamos quebrantando? Bueno, Santiago ya habló de eso. 2 o 3 veces ya lo ha mencionado en su carta, pero mírelo en el capítulo 2, versículo 8. Esto es lo que dice Santiago 2, versículo 8, para que entendamos cuál es la ley que estamos quebrantando cuando nosotros juzgamos, criticamos o murmuramos contra nuestros hermanos. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando me atrevo a juzgar a otra persona, cuando me atrevo a señalar a otra persona, cuando me atrevo a remarcar las fallas, los pecados, los errores y los fracasos en mi hermano o en mi hermana, estoy quebrantando una ley, no una ley del Código Civil colombiano, pero una ley mucho más grande que esa, la ley del amor. La ley del amor, que es la ley, la llama Santiago, la ley suprema, la ley real, que dice: ama a tu prójimo. Porque amar al prójimo es una forma de demostrar que realmente yo amo a Dios. Cuando juzgo a mis hermanos, cuando juzgo a las demás personas, estoy olvidando que el camino de Jesús es el camino del amor, el camino de la misericordia, el camino del perdón. Y cuando juzgamos, nos estamos colocando por encima del amor de Dios, de la ley del amor de Dios, diciendo que nosotros tenemos una forma mucho mejor que el camino y que las formas de Dios. Ahora, Santiago no está diciendo, escuche bien esta aclaración, Santiago no está diciendo que es incorrecto llamar a la corrección en forma misericordiosa y amorosa a algún hermano que se ha desviado, que necesita ser corregido. No, antes por el contrario, una muestra de mi amor y de mi misericordia hacia otro hermano o hacia otra hermana es hacerle consciente de su error, llamarle a revisar su vida, pero hacerlo con amor, con misericordia, mostrándole que hay un camino de restauración y que Dios quiere hacer una transformación en su vida, no colocándome como alguien superior a ese hermano que ha caído, sino como alguien que se coloca a su lado para ayudarle a levantarse y seguir adelante. Entonces, Santiago no critica o no está hablando aquí de no corregir a mi hermano, de no señalarle sus faltas, pero sí está hablando de la forma como lo hacemos y por qué lo hacemos. No es para humillarle, ni burlándonos, ni para sentirnos mejores que ellos, sino para ayudarles. Ahora también es necesario corregir y señalar los errores de otras personas cuando lo hago para proteger a mis hermanos y hermanas en la fe, cuando están en peligro de falsas enseñanzas y de falsos maestros. Porque hoy en día hay muchas personas que dicen: no, es que usted no puede hablar de lo que están haciendo en otro, ese profeta falso, ese maestro falso, ese pastor falso, porque lo está juzgando. No, la Biblia da permiso para yo, con claridad, remarcar, mostrar los errores de esa persona para proteger a mis hermanos. No con el fin de humillar a esa persona, a ese falso maestro, sino para proteger a mis hermanos. Recuerden, no debemos juzgar porque no es cristiano, no debemos juzgar tampoco porque no es una forma amorosa de actuar, no es una forma de guardar el mandamiento de la ley real. Seguimos a Jesús y hemos creído que su camino de amor es lo más importante. En el centro del Evangelio, en el centro de todo el mensaje de Jesús está el amor, y el amor está por encima de todo. Pero hay una tercera razón que da Santiago por la cual no debemos juzgar, y es que no está justificado. No es justificado, no se justifica de ninguna manera
juzgar a nadie. Mire lo que dice el versículo 12. No hay más que un solo legislador y juez. Mire esa palabra legislador. La palabra legislador en la Biblia aparece solamente 6 veces en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 5 de esas veces está en el Antiguo Testamento, y siempre que se menciona la palabra legislador en el Antiguo Testamento se está refiriendo a Dios. Y la única parte en el Nuevo Testamento que se utiliza la palabra legislador es aquí en Santiago, y también se está refiriendo a Dios. ¿Qué nos está diciendo eso? Que solo Dios tiene el derecho de juzgar a las personas. Eso está en el manual de funciones de Dios y de nadie más. No está en el manual de funciones de nosotros juzgar a los demás. Cada vez que yo le juzgo a usted y cada vez que usted me juzga a mí, estamos jugando al papel de Dios, y nos queda muy grande ese papel de Dios. Ahora, por último, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo romper ese mal hábito de juzgar a los demás? ¿Cómo romper ese mal hábito de hablar mal de los demás? ¿Cómo romper ese mal hábito de estar criticando, denigrando de los demás? Hay 3 prácticas que Santiago y en la Biblia en general nos recuerda que debemos tener en cuenta para romper esos malos hábitos. El primero, recuerde que será juzgado con la misma medida que usó para juzgar a otras personas. Si quiere algo que le va a ayudar mucho a cortar con ese mal hábito, es recordar las palabras de Jesús. Tal vez estas palabras que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, deberíamos memorizarla y recordarla continuamente, sobre todo en esos momentos que sentimos deseo de hablar y de juzgar y de hablar mal de otras personas. Recordemos estas palabras de Jesús en Mateo 7, 1 y 2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida en que miden serán medidos. Estamos en problemas, ¿verdad? Estamos en problemas, porque nos está recordando aquí Jesús que nosotros lo que sembramos cosechamos. Y si yo estoy criticando continuamente, hablando mal continuamente de otras personas, juzgando, señalando los errores en otras personas, pues eso mismo voy a recibir de las demás personas. En segundo lugar, si quiero cortar el hábito de hablar mal de otras personas y de juzgar a las demás personas, debo recordar esto. Recuerde que cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Cada uno de nosotros es responsable solamente ante Dios. Así lo escribió Pablo en Romanos capítulo 14, versículos 12 y 13. Romanos 14, 12 y 13 dice así. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Pablo es claro en decirnos que un día todos vamos a estar delante de Dios y Él se va a encargar de juzgarnos, porque primero es el único que puede hacerlo, y es el único que puede hacerlo porque Él conoce todos los hechos. Pero no solamente los hechos, sino también las motivaciones, y no solamente los hechos, sino todos los hechos, no algunos hechos, sino todos los hechos. Vamos a ser juzgados por Dios en una forma honesta, justa y con veracidad. Su juicio no se va a basar en mentiras, en rumores, en palabras de terceras personas, sino en hechos, en todos los hechos y las motivaciones reales. Porque nosotros no podemos saberlo todo. Y eso me hace acordar de una historia que leí hace poco que me causó mucha impresión. Es la historia de un hombre que trabajaba en una empresa, y en esa empresa su patrón cada Navidad, esto en Estados Unidos, ustedes saben que les gusta celebrar la Navidad con pavo, una cena de pavo. Entonces el jefe de la empresa tenía como costumbre regalar un pavo de Navidad a cada empleado para que pudiese tener la cena con su familia. Pero había un empleado en esa empresa que era soltero, y él se sentía muy molesto cada vez que recibía ese pavo, porque él decía: ¿yo qué hago con un pavo? Primero, yo no sé hacer nada
no sé prepararlo yo solo. Y segundo, soy yo solo, que me voy a comer un pavo entero. Y renegaba cada año cuando le entregaban su pavo, hasta que en una Navidad sus compañeros le hicieron una broma, le jugaron una broma, y fue que tomaron el pavo que le iban a dar a él, porque todos venían marcados, y lo cambiaron. Hicieron un pavo falso, un pavo de trapo y de papel, lo camuflaron allí, solamente le pusieron de verdad la cabeza, el pescuezo y las patas para que se viera real. Recibió su pavo esa Navidad y el hombre molesto se fue con su pavo, se montó en el bus para irse a su casa solo, y en el bus se encontró con un hombre y empezaron a hablar, y obviamente el tema llegó la conversación llegó al pavo, y resulta que este hombre le dice que hace mucho tiempo no tiene empleo y que esa será una Navidad muy triste para su familia y para él, pero lo único que ha podido conseguir para hacer la cena de Navidad ese año fue un poco de carne molida. Dijo, esta es la cena que vamos a tener, un poco de carne molida, la vamos a preparar y no vamos a tener nada más. Pues el hombre que había recibido el pavo y que no le gustaba tener ese pavo, pensó en algo y dijo, bueno, hagamos una cosa, cambiemos. Yo le voy a dar a usted ese pavo y usted me da la carne molida. ¿Ya? Y el hombre obviamente se sintió tan feliz, cambió la carne molida por ese pavo y llegaron y se separaron cada uno para su lado, y este hombre llegó feliz a su casa pensando que había hecho una buena acción de Navidad, había ayudado a que una familia tuviese una feliz Navidad. Pero la historia que iré a contar el otro hombre era muy diferente. Porque cuando llegó a su casa con el supuesto pavo y dio la buena noticia y su esposa se puso a la tarea de empezar a preparar el pavo, se dio cuenta que no era un pavo, que era simplemente trapo y papel envuelto allí. ¿Y cómo se sintió? Imagínense la diferencia. Este hombre se sintió que había hecho una gran obra, una buena acción de Navidad, pero este hombre se sintió muy mal, que había sido estafado. Y pensó, ¿cómo puede haber gente así de mala que se aproveche de gente tan necesitada como yo? Que lo único que tenía era un poquito de carne molida y hasta eso me quitaron. Bueno, pasó los días de Navidad y cuando regresaron a la empresa, todos los compañeros que le habían jugado esta mala pasada a su amigo pensaban que este hombre iba a llegar muy enojado, pero lo curioso es que no estaba enojado, estaba muy sonriente, muy contento con todo el mundo. Y entonces le contaron la verdad, le contaron que ellos habían cambiado el pavo. Imagínense el impacto. Eso golpeó tanto la vida de este hombre que él salió por varios días, estuvo recorriendo las calles, subiéndose a los buses, tratando de encontrar a ese hombre para pedirle disculpas y explicarle lo que había pasado, pero nunca lo volvió a ver. Miren, cada uno tuvo una historia diferente que contar. Solo Dios conoce los hechos, todos los hechos y los motivos, todos nuestros motivos. Por eso no podemos juzgar. El único que puede juzgar es realmente Dios. Muchos en este mundo se van a salir con la suya, pero delante del juicio de Dios, ante el cual todos vamos a estar un día, no podremos salirnos con la suya, con la nuestra. Y en tercer lugar, si queremos romper el mal hábito de hablar mal de los demás, de juzgar a los demás, recuerde cuánto Dios ha sido misericordioso con usted. Recuerde cuánto Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Santiago ya lo ha escrito, en Santiago capítulo 2, versículo 13 escribió: la compasión triunfa en el juicio. La compasión triunfa ante el juicio o en el juicio. Hay un principio más grande que el juicio, es el principio del perdón, el principio de la misericordia. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué?
misericordia. La Biblia dice que debemos ser misericordiosos porque Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. La razón por la cual debo ser paciente con usted es porque Dios ha sido muy paciente conmigo. La razón por la cual usted debe ser muy paciente conmigo es porque Dios ha sido muy paciente con usted. Así son las cosas. Ninguno de nosotros recibe lo que merece de parte de Dios. Recibimos su misericordia, porque Él es un Dios de gracia, y en su gracia no nos da lo que merecemos, porque si realmente Él nos diera lo que mereciéramos, no estaríamos viviendo. Desafortunadamente nos olvidamos de esa gracia, de toda esa misericordia que nos ha dado, o simplemente nos aprovechamos de esa gracia y pensamos que es muy bueno recibir esa gracia a nosotros, pero no compartimos esa gracia, no le damos esa gracia, no mostramos esa misericordia a otras personas. Y eso pasa cuanto más tiempo llevamos de ser cristianos, más tendemos a olvidarnos de lo misericordioso que ha sido con nosotros Dios. Y entre más tiempo llevemos de ser cristianos, más a veces nos cuesta ser misericordiosos con los demás, como que se nos olvida cuánto Dios nos ha perdonado y cuánta paciencia nos ha tenido. Recuerden, la persona que más misericordia ha recibido debe ser más misericordiosa. La persona que más se le ha perdonado debe tener más capacidad de perdón. Así debemos actuar ante las caídas, las fallas, las debilidades, los fracasos y los pecados de las otras personas. ¿Saben por qué? Porque así nos gustaría que nos trataran también a nosotros. Escuche esta verdad final. No hay más que un juez, y ese no soy yo, y ese no es usted. No hay más que un juez, porque no hay más que un solo Dios. Y ese Dios, teniendo la capacidad de ser juez justo e implacable, ha tomado la decisión de ser un juez misericordioso, perdonador, piadoso. Y por eso podemos experimentar su perdón y su gracia. Ojalá que podamos nosotros también reflejar eso, para que si de pronto llegara Jesús a una de nuestras celebraciones y se pusiera en medio de nosotros, no tuviera que reprocharnos diciendo, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho con mi evangelio de amor, de perdón, de humildad? Que descubriera que nosotros hemos guardado su evangelio, y el evangelio que enseñamos, que predicamos y sobre todo que vivimos es un evangelio de humildad, es un evangelio de perdón, es un evangelio de misericordia, es un evangelio de gracia. Vamos a orar. Señor, perdónanos por favor, porque la mayoría del tiempo nos olvidamos de cuán misericordioso tú has sido con nosotros. Señor, con cuánta facilidad nos olvidamos de eso. Perdónanos, Señor, porque con mucha facilidad estamos juzgando, criticando, murmurando, hablando mal de las otras personas, sin conocer los hechos, ni todos los hechos, ni conocer las motivaciones, las razones, lo que hay en el corazón de las otras personas. Perdónanos, Señor, porque cuando hacemos todo eso simplemente estamos colocándonos por encima de la ley real, la ley del amor, que nos llama a tener misericordia. Pero más grave aún, Señor, perdónanos porque al hacerlo estamos usurpando tus funciones, estamos tomando el papel de Dios. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que pueda reflejar tu humildad, tu misericordia, tu perdón, que podamos reflejar, Señor, el amor que nunca falla en ti, Señor, para nosotros. Que tú, Señor, puedas ver esta iglesia, ver nuestras vidas y ver que tu evangelio realmente sigue vigente y que lo estamos viviendo como tú lo enseñaste. A eso aspiramos, Señor, y por eso te pedimos que nos ayudes a vivir de esa manera. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos,
Feliz día a los padres de nuevo, Dios los acompañe, cuídense mucho. El miércoles voy a hablar un poco más sobre este tema, lo esperamos en la bitácora del miércoles a las 6:30. Dios les bendiga.